Buenos días a todos, es un placer compartir este espacio con ustedes, un orgullo, la verdad, conocer los avances que se están dando a nivel de gobierno, sector privado, multilateral. Estamos hablando de transformación, transformación y transformación, y qué mejor que hablar de la transformación del sector privado, en específico sector financiero, con el ejemplo del BBVA, institución a la cual pertenezco ahora desde hace unos meses atrás. Antes que nada, excusarme porque me tengo que ir. Voy a hacerlo lo más cortito posible porque en 15 minutos me tengo que desconectar. Pero bueno, quería contarles un poquito de lo que estamos haciendo como organización, pero no podemos hablar de finanzas sostenibles sin hablar de desarrollo sostenible, y ahí hago apelo a mi pasado desde los diferentes frentes en los que he podido trabajar el tema. Y si vemos el desarrollo sostenible como en la historia del desarrollo sostenible, se podría dividir este concepto o esta evolución en 5 grandes etapas. Voy a hacerlo re breve porque en realidad después yo les dejo los contenidos para que puedan ir indagando más sobre cada década, si se quiere, pero obviamente en los años 60 hay una primera toma de conciencia, los científicos empiezan a hablar de todo lo que tiene que ver con la crisis medioambiental, el crecimiento de la población, el agotamiento de los recursos, y la ciencia empieza a tomar nota justamente de que hay cambios que se están dando, y empiezan a aparecer las organizaciones que empiezan a proteger o a alzar la voz, sensibilizar sobre estos problemas, como el Wildlife Foundation, Oxfam, entre otros, y en paralelo empiezan a haber incidencias de la mano del hombre. Por ejemplo, en los años 60, con la desaparición del mar Aral en la antigua URSS, que fue reemplazada por plantaciones de algodón, por ejemplo, ¿no? En los años 70, 80, la construcción académica se empieza a hablar justamente de las externalidades, de cómo esto empieza a afectar o puede tener potencial de afectar los costos y los precios de producción, pero sin embargo hay un choque con la realidad, porque siguen habiendo instituciones que se van creando para sensibilizar, y la academia se empieza a profesionalizar en el tema del desarrollo sostenible. En el 87, con el informe Brundtland, nace el concepto de desarrollo sostenible, y en paralelo tenemos accidentes que siguen siendo de la mano del hombre, algunos otros no, pero por ejemplo Chernóbil en el 96, en el 89 también el derrame de Exxon Valdez, que lo que hacen es también generar un costo enorme financiero para las diferentes economías y geografías del mundo. Entonces, esta evolución sigue su curso hasta que, por supuesto, en los años 90, 2000, los votantes comienzan a despertarse, comienzan a tener a posicionar la opinión en la toma de decisión a la hora de la compra. Se crean los famosos ODMs, que lastimosamente no tuvieron el éxito que se preveía originalmente, justamente para erradicar la pobreza global mediante el desarrollo sostenible ambiental, social y demás, pero no se consigue traccionar en ese momento porque no se hablaba de esa triangulación, que para mí es la triangulación de oro, que es la participación pública, privada y de la sociedad civil. Si no tenemos esa triangulación armada, y donde hoy hablamos de Glasgow, espacio donde se puso sobre la mesa la importancia del sector financiero como canalizador de esa triangulación, en esa época, en los 90-2000, no se visibiliza el desarrollo sostenible de esa manera, y por ende no se tracciona. Y en paralelo siguen pasando cosas de la mano del hombre. Por ejemplo, en Kuwait se prenden fuego 700 pozos petroleros, se pasa cemento en 5% del territorio del país, por ejemplo. El huracán Katrina también tiene un costo de 161 mil millones de dólares para Estados Unidos. En fin, hundimiento del Prestige en las costas gallegas. Pasan muchas cosas, y el universo y la tendencia geopolítica empieza a concentrar fuerzas, empieza a armarse para poder justamente pasar de hablar de manchar el planeta a cómo hacemos para sobrevivir como especie humana, ¿no? Y por eso hoy en día están los ODS sobre la mesa. Ya los anteriores panelistas, felicitarlos por supuesto por sus presentaciones, y ya han mencionado todos estos temas, pero
Uruguay se alinea a los ODS en el 2015, en el 2017 la contribución nacional determinada. Siguen sucediendo cosas que hacen que los gobiernos vean un espacio justamente de desarrollo, valga la redundancia, en el mercado, pero siguen habiendo accidentes, siguen habiendo huracanes alrededor del mundo, las cifras empiezan a ser de manera exorbitantes, que inciden no solamente a nivel medioambiental, pero también hay efectos colaterales a nivel de social, de pobreza, por supuesto, que se ven impactados por todo esto. Y por último llegamos a este último recorrido, a lo que estamos viviendo hoy, que son estos desafíos adicionales. No sé si se acuerdan, pero vivimos una crisis del COVID que nos tuvo encerrados mucho tiempo, que parece que fue hace mucho tiempo, pero en realidad fue ayer, que también generó un quiebre en todos los esfuerzos que se venían haciendo en sostenibilidad, justamente enfocados en el tema medioambiental. Y ahora estamos con la crisis de Ucrania, la guerra en Ucrania, que también está geopolíticamente revolviendo todos los actores y revalorizando todo el esquema de financiamiento a nivel mundial. Entonces, esto simplemente a modo de resumen. Esto es un informe del CFA que me parece muy interesante, que hace todo, que recorre la historia de las finanzas sostenibles. Las finanzas sostenibles no es un tema de hoy, no es un tema de ayer tampoco. El primer fondo sostenible se creó en los años 30, que fue un fondo ético en Estados Unidos. O sea, ha habido una concientización histórica de la importancia de invertir de manera consciente y éticamente responsable a lo largo de la historia. Lo que pasa que la madurez del tema se llevó en los últimos 2 años, y hoy estamos hablando justamente de todo lo que mencionaba Magdalena, de los compromisos que se están haciendo a nivel de geografías para poder llevar adelante estas transformaciones de gobiernos, como mencionó Herman también, del reenfoque hacia las coaliciones y las alianzas para poder llevar este mundo a un mundo que sea donde se respete, donde las futuras generaciones tengan las mismas posibilidades que tenemos nosotros, en definitiva, ¿no? Entonces, algunos números también, esto ya lo mencionaron antes, se necesitan 6 billones de dólares al año para cumplir esa Agenda 2030, 2.5 en los mercados emergentes. A nivel de costos climáticos, se estima en el 2020 $1 billón de financiamiento para sobrepasar los desastres que se dieron durante ese año, y por supuesto hay un compromiso internacional de emisiones cero para el año 2050-2060, espero que lleguemos y espero poder verlo, claro está. A nivel de estrategia del BBVA, yo acá atrás les marqué algunos hitos en los cuales el BBVA fue alineándose. Si quieren saber más, ahí también les dejo un link en la presentación. Pero en el 2018 se hace una revisión estratégica, por supuesto, desde la banca, desde Holding, desde España, sobre el posicionamiento del banco frente a estas transformaciones y coyunturas sociopolíticas y las nuevas megatendencias. Yo al desarrollo sostenible lo enmarco como una nueva megatendencia, aunque sé que no está en la literatura como tal, pero sí es una megatendencia que afecta a todos y que ha hecho que necesariamente los diferentes eslabones que hacen al ecosistema se tengan que ir transformando, y nuestra industria, nuestro sector, que es el sector financiero, no queda atrás. Nosotros nos tenemos que transformar, y es lo que ha llevado adelante el BBVA. En el 2018 incorpora dentro de sus prioridades estratégicas la transición hacia un futuro sostenible. Por supuesto, de vuelta, ¿no?, con el tema de poner al alcance de todas las oportunidades de esta nueva era, sin dejar a nadie atrás, para hacerle un guiño a Naciones Unidas siempre, en el marco de un compromiso 2025 que se estructura bajo 3 grandes pilares fundamentales. Acá hablan de financiación sostenible, gestión de impactos, involucramiento. A mí me gusta hablar de movilización, de transformación y de transparencia, porque cuando hablamos, el primer gran pilar es obviamente la movilización. Muchos de ustedes, muchos de los panelistas de primer nivel que hemos podido escuchar ahora esta mañana han hablado de esto. El BBVA al 2025 ha triplicado su compromiso a 300.000 millones de euros
porque hemos ido avanzando a nivel de estructuración y de transformación, que ahora voy a mencionar en el pilar 2, que es lo que facilita o ha permitido expandir esa cifra a la que ven ahora en pantalla. Cuando hablamos de gestión de los impactos, o sea, de transformación, estamos hablando de transformación interna y externa. Cuando hablamos de interna, hablamos de la transformación de la casa de BBVA, cómo se gestionan los recursos a la interna, sobre los cuales nosotros tenemos un impacto directo, y después hablamos de la transformación hacia afuera, de los compromisos que se están asumiendo hacia afuera con nuestra propia cadena de valor y nuestro propio, por supuesto, al final, nuestros clientes. ¿Cómo hacemos para acompañar a la transformación de los modelos de negocio de nuestros clientes, generando ofertas que sean financieramente rentables para ellos y obviamente rentable para nosotros, porque esto no deja de ser un ciclo que se tiene que cerrar, ¿no? Y por último, el tema de la transparencia, que no es nada menor. Nosotros este año emitimos el tercer informe TFCD bajo los criterios SAS, que nos permite, justamente, son criterios que muchos de ustedes seguramente los conocen, incorporan los riesgos medioambientales y sociales dentro de los informes anuales y los balances del banco. Y eso lo que nos ha permitido es hoy en día posicionarnos a nivel mundial como en la primera posición, por ejemplo, del Dow Jones Sustainability Index, entre otros índices a nivel internacional que están manejando este tipo de calificación, ¿no?, de riesgo. Y por eso digo que siempre antes decía, ¿no?, la transformación, la sostenibilidad es rentable, la transformación es rentable, porque después lo ves reflejado en este tipo de índices donde el valor de la acción aumenta y por ende todos quedamos mucho más contentos y estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, a nivel de sostenibilidad y a nivel de negocio, ¿cómo hemos visto esto reflejarse en la estructuración o en la diversificación de la cartera del banco? Es una multiplicación que ven ahí, no voy a entrar en los números, en función de los sectores de los negocios, ¿no? Cómo han aumentado en función de la selección de los proyectos y de la alineación del banco a estas prioridades estratégicas. Por supuesto, cuando hablamos, y voy para atrás un segundo, cuando hablamos de gestión de los impactos, cuando hablamos de transformación, estamos hablando de muchas cosas que nosotros, que varios han comentado, estándares, taxonomías, marcos normativos, regulaciones, que tienen que ver con diferentes áreas del banco, que no solo es la creación del producto financiero, sino es cómo se prevé, cómo se visualiza el riesgo, cómo se visualiza la pata legal, el compliance, o sea, todo es, por un lado, la gestión del producto, pero por otro lado, la transformación transversal de la manera de hacer las finanzas, ¿no? Entonces, volviendo para la actualidad, donde estamos hoy en Uruguay, yo me incorporo justamente al banco porque justamente se toma una decisión estratégica para llevar adelante esa transformación, pero por supuesto esto no es de ahora. El banco viene haciendo un trabajo desde 2017, mandando señales al mercado para ir posicionándose como el banco de referencia en sostenibilidad en Uruguay. Emitimos el primer bono sostenible junto a IDB Invest, el primer préstamo automotor para vehículos eléctricos, el primer préstamo hipotecario verde. Estos son, no quiero hacer marketing de los productos, pero simplemente para que se hagan una idea de que esto no es de la noche a la mañana, se viene trabajando desde hace ya 5 o 6 años en la temática. Hoy somos Net Zero desde el 2020, hemos cubierto las sucursales con paneles fotovoltaicos, capacitaciones. Somos el único banco certificado 14001 en gestión ambiental y obviamente gestión activa de productos y transacción del mercado, que significa, sin más, la generación constante o la búsqueda constante de herramientas que nos permitan generar respuesta a los problemas de los sectores tradicionales en el Uruguay, ¿no? Y no tradicionales. ¿Para dónde vamos? Como les mencionaba, hoy el compromiso de la dirección se ve reflejado por la creación de esta área de sostenibilidad,
que tiene como objetivo justamente esa transformación. Yo le puse a la izquierda el típico, seguramente muchos de ustedes lo conocen, que es el círculo del FTSE Russell, que utiliza en el ranking de valoración que ellos utilizan, para entender el alcance y la amplitud del trabajo que hay por delante. Nosotros tenemos que hacer una transformación del modelo desde la pata medioambiental, social y de gobernanza de las finanzas como tal. Hoy en día, obviamente, de la mano de Casa Matriz, esto no lo estamos inventando nosotros, sino que por suerte Europa viene con un pasito adelante con varias cosas que nos han permitido empezar a permearlo a nivel local, pero bueno, aterrizaje de taxonomía, aterrizaje de normativa, aterrizaje de las regulaciones, internas global a internas local, ¿no? Y hoy nos encontramos desarrollando, analizando estos sectores que mencionó justamente antes Magdalena, para poder generar soluciones concretas a los problemas concretos de los sectores tradicionales, que son los sectores que alimentan la economía del país y que necesitan acompañar esa transformación, ¿no? O ser acompañados en esa transformación. Obviamente, una vez que esto lo estamos armando, de acá a diciembre estamos elaborando la cartera de soluciones sostenibles por sector estratégico para tener un 2023 donde nosotros podamos lanzar y presentar estas soluciones al mercado en su conjunto, capacitar, por supuesto, a toda la cadena de valor que nos compone, porque esto no es tampoco... yo por eso arranqué mi presentación hablando de sostenibilidad, porque es importante entender el marco para entender el micro. Pero hay que capacitar, por supuesto, y son sectores tradicionales. Mi sector es un sector tradicional, nuestro sector, el sector financiero, es un sector tradicional acostumbrado a una manera de hacer, entonces todo ese cambio requiere de sensibilización y capacitación. Y por último, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la comunicación y salir afuera a contar lo que hacemos y si lo hacemos bien, por supuesto, con más razón, ¿no? Pero eso es como el último eslabón de todo ese proceso de transformación estratégica. Es un proceso de transformación estratégica que pueden y debieran de llevar cualquier industria. Es sencillo relativamente, porque ahí estos son los pasos a seguir en general que se establecen, pero por supuesto implica un involucramiento top-down de toda la cadena y un compromiso integral desde la convicción de que estamos haciendo las cosas bien por un futuro mejor y por un Uruguay más sostenible. Así que con eso los dejo y muchas gracias.